¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Son de los privilegiados que pudieron entrar. Aparentemente estamos teniendo un tipo de problema técnico con Microsoft. Había 165 inscriptos y actualmente conectados 14. Así que bueno, las personas que están conectadas van a tener el privilegio de escucharlo a Esteban. Hoy vamos a hacer una charla con respecto a modalidades de extinción de la relación laboral. Vamos a tratar distintos supuestos con algunas cuestiones teóricas, algunas cuestiones también prácticas, para poder ponerlo en uso de la forma más segura posible, con menos contingencias legales, ¿no? Eh, Esteban va a dar una charla con un PowerPoint que ahora va a compartir, y una vez que terminemos en la exposición va a estar la posibilidad de poder hacer preguntas, consultas. Igual, de todas maneras, ustedes, mientras está la charla, pueden poner en el chat las consultas, y cuando encontremos el lugar las pasamos a responder. Así que, sin nada más que decir, le cedo la palabra a Esteban. A ver, vamos a compartir, perdón, ¿eh? Pero la tecnología ayude. Ahí se ve bien, Federico. ¿Se me escucha? Perfecto, sí, 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 perfecto, se ve todo bien. Bueno, hoy tenemos un día que la tecnología no está a nuestro lado, así que quería estar seguros. Muy buenos días a todos. Como dijo Federico, nada, la tecnología no ayudó hoy. Había mucha más gente inscrita, pero no se pudo ayudar. Vamos a tratar de trabajar en esto para que en el fondo sea más fácil acceder a las próximas inscripciones y demás. Esto servirá de aprendizaje. La idea de hoy es trabajar un poco en lo que son modalidades de extinción de la relación laboral y ver un poco algunas pautas. Por supuesto, si tenemos que analizar en detalle cada una, puedo quedarme toda la mañana porque cada una tiene sus vericuetos, sus idas y vueltas, sus complicaciones, así que vamos a tratar de apuntar a lo principal, a lo que más les interesa, algunas pautas generales y por supuesto esto es interactivo. Cuando haya preguntas, las van haciendo, Federico me las hace saber y vamos a ir tratando de contestarlas. Que por favor que esto sea participativo en una clase magistral, porque si es una clase magistral nos vamos a aburrir todos. Como principio general, la ley de contrato de trabajo establece que la indeterminación del plazo. ¿Qué significa esto? Significa que la ley de contrato de trabajo prevé que el trabajador va a iniciar la relación, por supuesto, estamos hablando de una ley que se dictó hace más de 50 años, donde el trabajador ingresaba en una empresa y permanecía en esa empresa hasta jubilarse. Entonces, ¿cuál es el principio general para la ley de contrato de trabajo? Es el contrato dura, yo contrato a alguien y va a durar hasta el momento de la jubilación. Hay determinadas pautas de extinción. No vamos a discutir ahora si el despido es una cuestión ilícita, no quiero entrar en lo teórico, porque me parece que nos vamos a confundir todos. Sí, como punto general, podemos decir que acá vamos a analizar aquellas modalidades de extinción del contrato de trabajo que dependen de la voluntad de las partes. Podemos dividir en dos grandes grupos, si se quiere, a grandes rasgos. Están las modalidades de extinción del contrato de trabajo que dependen de la voluntad de las partes. Estamos hablando del despido, depende de la voluntad del empleador. Estamos hablando de la renuncia, depende de la voluntad del trabajador. Estamos hablando del mutuo acuerdo, que depende de la voluntad de las dos partes que quieren, se ponen de acuerdo y quieren extinguir la relación de trabajo. Eso por un lado, y después las otras modalidades de extinción podemos llamarlas biológicas, por decirlo de alguna manera, que no vamos a analizar más en detalle, más que la jubilación. La jubilación es la extinción de contrato de trabajo por un hecho indefectible e inevitable para todos, que es la edad. Entonces, no podemos detener el tiempo, llega una edad donde podemos extinguir, donde el trabajador está en condiciones de jubilarse y se extingue la relación de trabajo. Y las otras que no vamos a analizar en este momento tienen que ver con
el fallecimiento del empleador, una figura muy poco, te diría, muy poco utilizada porque tiene que tener determinadas características, no es para cuestión de empresa, sino cuando el empleador es esencial para mantener la relación de trabajo, etcétera, pero no vamos a entrar más en detalle. El fallecimiento del trabajador, que sí tiene un montón de vericuetos que podemos analizar en una próxima charla, y también las cuestiones que tienen que ver con la incapacidad del trabajador, que también tiene otro montón de vericuetos y problemas que podremos analizar en otra charla y que generalmente lo analizamos más en detalle en lo que tiene que ver en licencias e enfermedades inculpables. Poco para establecer un orden, vamos a hablar primero de aquellas, de aquellas modalidades de extinción de contrato de trabajo que dependen de la voluntad del empleador. Vamos a empezar por el despido con causa, después el despido sin causa, después analizaremos la renuncia, el mutuo acuerdo y finalmente la jubilación. Eso va a ser un poco el orden de la exposición. Interrúpanme todo lo que sea necesario con preguntas. Como les acabo de decir, la idea de esta charla es que sea, digamos, con un ida y vuelta. Vamos a empezar con lo que tiene que ver con el despido con justa causa. El despido con justa causa tiene que ver cuando, ya dijimos que el principio general es el contrato de trabajo se mantiene. Yo sé que es una idea un poco antigua y demás, ya lo dijimos, pero el principio general en nuestra ley de contrato actual, el contrato de trabajo se mantiene hasta la jubilación del trabajador. ¿Qué pasa? Se prevé que cuando el trabajador comete un, un hecho suficientemente grave que no permite la relación permite la continuidad de la relación laboral o una sucesión de incumplimientos que no permite la relación laboral, el empleador, perdón, puede desvincular al trabajador con causa. Esa idea la tenemos todos. Ahora, ¿cuándo es justa causa? Cuando existe justa causa, es quizás el elemento más difícil de establecer. ¿Por qué? Porque la ley dice que va a ser evaluado por el juez. No está pautado, bueno, esta conducta es justa causa de desvinculación y estas conductas no son justa causa de desvinculación. La ley dice, bueno, va a depender digamos, del análisis que haga el juez de la prueba. Sin embargo, tenemos fallos, tenemos algún mapa, tenemos algunos elementos que nos permiten decir cuándo hay justa causa o no para finalizar la relación de trabajo. La causa tiene que ser grave. Una causa grave puede ser una sucesión de incumplimientos, entonces esa sucesión de incumplimientos va minando la relación de trabajo, o un hecho aislado que por su gravedad impida la persecución del vínculo. Cuando hablo de sucesión de incumplimientos es una persona que llega muchas veces tarde, incumple unos deberes del contrato de trabajo, de asistencia y puntualidad, llega tarde, incumple, etcétera, etcétera. Entonces, la sucesión de incumplimientos llevan a que, después de varias advertencias, sanciones, suspensiones y demás, el despido con causa sea el desenlace inevitable. O un hecho aislado que por su gravedad no impida la persecución del vínculo laboral. Acá quiero hacer una pequeña, una pequeña pausa. Seamos ordenados en lo que tiene que ver con los incumplimientos individuales y varios. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ir armando en estos casos es un legajo que nos permita probar al juez que la tolerancia del empleador llega a un límite. No sería la primera vez que, y acá tanto Federico como yo, y Federico más, que litiga, no sería la primera vez que nos llega a caso diciendo, bueno, mirá,
no aguantamos más, llegaba tarde todo el tiempo y al final queremos despedirlo y lo despedimos con causa. Ah, bueno, ¿dónde están los antecedentes? No, no están. Le fuimos diciendo que basta, que no vamos a tolerar más. Bueno, entonces vamos armando un legajo, como decir, un prontuario, y vamos acumulando las sanciones. Primero, la primera ausencia fue una advertencia, un severo apercibimiento, suspensión, suspensión, suspensión. Llegamos al despido con causa. Entonces, señor juez, acá tenemos esta persona que eres un ausentista constitucionario y ya tuvimos toda la tolerancia posible, entonces no nos quedó más remedio que romper, porque así lo entienden los jueces. Para ponerse en la cabeza a los jueces dicen, bueno, en un principio, hay un principio de que se deriva de eso de la relación de trabajo dura hasta la jubilación, que es continuidad de relación laboral. ¿Qué es este principio de continuidad de relación laboral? Lo natural es que la relación laboral continúe. Entonces, para poder despedir a alguien, estamos rompiendo ese principio, entonces tiene que ser tan grave el hecho para el juez, o una asociación de hechos tan repetitivos, que sirve para romper ese principio. ¿Cuál es el principio? Continuidad de relación laboral. La relación laboral dura hasta la jubilación. Señor juez, yo no puedo mantener a este señor, hasta el trabajador, hasta que se jubile, porque no cumple con su tarea, llega tarde, es impuntual, y le di todas las posibilidades posibles, y claramente eso yo no le interesa trabajar, lo despedí con causa. Eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí está la clave, en el principio de continuidad de relación de trabajo. Y un hecho aislado que por su gravedad no consienta la persecución de la relación laboral, por supuesto. Si un trabajador sustrae mercadería, yo lo puedo probar y demás, hay una pérdida de confianza. Si me afanó una vez, vamos a decir en castellano, yo voy a suponer que no es una persona honesta, ya perdí la confianza en esta persona, entonces esa situación me va a llevar a poder despedirlo directamente sin todo ese camino que hablamos en cine, lo que llamamos ese prontuario que veíamos antes. Entonces, ya no estamos hablando de una necesidad de seguir, sino que es un hecho tan grave que no consiente la persecución del vínculo laboral. Ahí vemos en ese cartelito que pusimos ahí en la diapositiva, vemos primero la advertencia, después el despido, pero puede ser que el despido sea directamente cuando el hecho es grave. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay dos cuestiones que para mí son las esenciales. La última tiene que ver más con una cuestión más técnica, pero las dos primeras sí he visto fallos donde se perdieron juicios porque, eh, porque no se cumplieron con estos requisitos. Notificado por escrito siempre, y eso lo sabemos todos, un telegrama que se tiene que mandar por escrito, pero aparte tiene que estar claramente expuestos los hechos en los cuales, con los cuales se motiva el despido. ¿Por qué tienen que estar claramente expuestos esos hechos? Lo que dicen los fallos es, bueno, está en juego el derecho de defensa del trabajador. Si vos le imputas algo, el trabajador tiene que entender qué le estás imputando. Entonces, tratemos de ser lo más específicos posibles a la hora de disponer un despido. No sirve una cuestión genérica de por incumplir órdenes e instrucciones que le fueron dadas. No. Tal día se te dijo, tal día se te dio tal indicación, y esto me refiero tanto para el despido, téngalo en cuenta, como para aplicar sanciones, como para el régimen disciplinario. O sea, tal día, a tal hora, o sea, hoy, 25 de septiembre, a las 8 horas, se vio o se te encontró mercadería de la empresa dentro de tus pertenencias personales, sin que exista justificación alguna para tenerlo, que se encontró fue tal cosa. O sea, todo lo que seamos específicos en la carta de documento del despido, este, es lo que nos sirve después,
¿Por qué? Porque eso va a dejar nos sirve después para defendernos frente a la demanda. Porque hay dos cuestiones. Por un lado, con está en juego el derecho de defensa del trabajador, que los jueces dicen, bueno, el trabajador tiene que entender concretamente, pero él sabía lo que le estoy diciendo. Bueno, también viene el juez tiene que entender, yo con esa carta de documento estoy planteando las reglas, digamos, estoy planteando en qué cancha vamos a estar jugando, por decirlo de una manera. Entonces, esa carta de documento de despido va a establecer todas las reglas del juego. A partir de ahí, la sentencia que se dicte va a depender de qué tan bueno fui, de qué tan detallado y qué tan bien armé esa carta o documento de despido. Cuanto mejor sea, nos ha pasado en un caso que, bueno, la primera carta de documento salió más o menos, el trabajador rechazó y después no, pero usted sabe que en la segunda carta de documento pusimos todos los detalles del motivo del despido. No, tampoco sirve. En esa primera carta de documento marcamos la regla del juego. Sepámoslo así, en esa primera carta de documento marcamos la regla del juego. Entonces, todas las pautas que digamos, si fue pérdida de confianza, qué pasó, los hechos, día, hora, etcétera, o si es una conducta reiterativa, usted tuvo una sanción disciplinaria y llegó tarde tal día, tal hora, y ahí llegó, no llegó tarde, llegó a tal hora cuando su horario de ingreso es tal hora. Cuanto más específico seamos, mejor va a ser. Y el segundo debe ser contemporáneo. Acá una aclaración. Contemporáneo significa que tiene que haber un plazo prudente entre el incumplimiento, que yo tome conocimiento del incumplimiento y el despido. Hablo que yo tomé conocimiento, o yo empleador, y no desde que ocurrió el hecho, porque puede haber ocurrido el hecho, pero tomé conocimiento más tarde. Lo que estamos diciendo es, tiene que haber un plazo prudente entre que yo tomé conocimiento y y se notificó el despido con causa. ¿Por qué? Porque si no estoy consintiendo la falta. ¿Qué es un plazo prudente? Va a depender de cada caso. Si el hecho me tomo conocimiento y requiere una investigación, por ejemplo, vamos a poner un caso grave, eh, hubo un abuso sexual en la empresa. Por más que, digamos, vamos a suponer que el abuso sexual fue el 15 de agosto. Viene una empleada, nos dice el 15 de agosto, mi superior jerárquico abusó de mí de tal manera, tal otra, tal otra, tal otra. Entonces, yo tomo conocimiento hoy, 25 de septiembre. La verdad que hasta ahora lo que tengo es una denuncia de una persona, no ocurre lo que pasó. Entonces, inicio una investigación, testigos, etcétera, etcétera, concluyo la investigación y a partir de ese momento empieza a correr el plazo para considerar la contemporaneidad. ¿Cuánto tiempo? Como dije recién, no dejamos pasar 15 días desde que, para tomar la decisión, desde que es el momento de tomar esa decisión, tampoco tiene que ser a las 24 horas. O sea, yo creo que 3, 4, 5 días hábiles más o menos es un plazo razonable para disponer el despido, desde que tomé conocimiento del hecho hasta que dispuse el despido. Y después el tercero, que es más técnico, si ya lo sancioné por ese hecho, después no puedo disponer el despido. Si ya le puse una sanción de suspensión, después no digo, che, no, en realidad te voy a despedir por ese mismo hecho. Esteban, ahí pregunta Ever, si mal no recuerdo. Sí, Ever. Si ante un robo importa qué se robó para la causa del despido. Perdón, ¿cómo es la pregunta? En un caso de robo, ¿importa qué fue lo que se robó? O si roba cualquier cosa, ya está, ameritaría el despido con causa. Siempre, siempre cuando los jueces, a ver, vamos a decir el deber ser y lo que pasa en la justicia, porque a veces lo que pasa en la justicia no es el deber ser. Eh, un robo es un hecho grave, cualquier robo podría ameritar el despido. Los jueces, por supuesto, tienen en cuenta la importancia del robo, o sea, no es lo mismo una persona que no sé, se robó 2 viromes de la oficina, vamos a decir una cosa, que el que se zafa en una computadora. Eh,
los dos generan pérdida de confianza. Si yo le digo, no, no podés sustraer nada, es evidente que, pero bueno, no es lo mismo una cosa que la otra, entonces siempre evaluemos cada caso concreto y la importancia del daño, porque el daño también es parte de lo que vamos a evaluar al momento de disponer la sanción. No hay duda, los dos generan pérdida de confianza, pero por ahí para un caso uno va a poder ir a un apercibimiento, un llamado de atención y el otro puede ir a un despido directo. Eso no significa que uno no sea un incumplimiento del otro sí, sino vamos a graduar la sanción dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Para definir la gravedad del incumplimiento vamos a tener en cuenta uno de los factores que es el daño. Acá son las principales obligaciones que establece la ley que establece la ley de contrato de trabajo. No vamos a analizar una por una porque si no son y media y esto debería durar una hora con preguntas y demás. Así que, pero bueno, son diligencia y colaboración, cumplir orden de instrucciones, de no concurrencia, de fidelidad, hay falta de asistencia y puntualidad. Son las obligaciones que tiene, que la ley de contrato de trabajo pone a cargo del trabajador. Y con eso abarca todo, se supone, con eso abarca, se supone, las obligaciones o los hechos concretos que se prevé. La realidad eh, desde el estudio y hay varios, y del Ministerio de Trabajo también, y varios se está trabajando en una reforma laboral donde también se ponga foco no solo en las obligaciones, porque si uno ve la ley de contrato de trabajo, las obligaciones del empleador ocupan el 98% y acá tenemos los 6 artículos que hablan de las obligaciones del trabajador. Me parece que entiendo que es un derecho protectorio, y entiendo que viene al derecho al trabajo, se supone que su origen histórico es para balancear un desequilibrio que habría entre empleador y trabajador, pero me parece que 6 obligaciones por lo menos son escasas, más allá de que en los hechos concretos eh, uno puede abarcar los incumplimientos del trabajador en estas seis obligaciones. Eh, Perdón, trato de a ver si puedo así. Ahí Sí, está preguntando Esteban Leandro. sí, Dice, si el empleado recibe carta documento notificando días de suspensión, sí, ¿la misma puede refutar por los hechos que se le suspende? Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer el empleador? perdón. ¿De vuelta? Pues le está, perdón, En el caso no que, funciona. ponele que no se hace una sanción, no se le hace firmar una nota al trabajador por una sanción, sino que se manda una carta documento para Perfecto. notificarlo, ¿sí? En ese caso, primero, si puede el trabajador refutar o impugnar los hechos en virtud de los cuales se lo está Sí, sí, sancionando, tiene 30 días para impugnar la sanción del trabajador. y en ese caso, si pasa eso, ¿qué tiene que hacer el empleador ante esa impugnación? Lo que hacemos es ratificar la sanción, se ratifica y queda en el legajo todo eso. Después el trabajador, si quisiera, puede hacerlo, puede ir al Ministerio de Trabajo, iniciar un trámite para impugnar esa sanción. La realidad es que muy pocas veces se hace, eh, pero en general lo que impugna y lo que se hace es ratificar la sanción, los hechos y demás y con eso, eh, queda en el legajo tanto, hay que guardar en el legajo tanto la carta de documento con la suspensión, la carta de documento impugnando y la carta de documento ratificando y queda ahí y eso se usará como antecedente en un eventual juicio para que se tengan todo correctamente guardado. Me parece que otra pregunta, Fede, puede ser. ¿Le Sí, despido de con causa? Gisela, dice, si yo armo un legajo con evidencia de que la persona tiene incumplimientos, no concurrencias, entre otras cosas, ¿durante cuánto tiempo debo recolectar esa evidencia? ¿Un mes, 2 meses? ¿O depende del límite que ponga el empleador?
hay que guardar todos los incumplimientos, eh, digamos, hay que guardar el legajo con todos los incumplimientos de toda relación laboral. Ahora, a la hora de evaluar un despido, tengamos en cuenta también el tiempo que transcurrió entre una falta y otra. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona llegó tarde 3 veces en el 2018 y vuelve a llegar tarde hoy en el 2025 y no parece haber, digamos, es como si se hubiera borrado y arrancado de cero, porque pasó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esto estamos hablando de derecho, no es exacto, no es que la ley establece, no, bueno, al año las faltas se borran, pero como un panorama general, digamos, me parece que dependiendo de la gravedad de la falta, vamos evaluando. Una llegada tarde, si yo apliqué un apercibimiento en el 2024 y vuelve a llegar tarde hoy, apliquemos nuevamente un apercibimiento, no incrementemos. Ahora, si vuelve a faltar el mes que viene o vuelve a llegar tarde el mes que viene y el otro, sí puede ir incrementando y guardemos todo eso. Todo eso igual sirve en el legajo, por más que diga, bueno, pero este, por más que digamos, no, ya pasó, prescribió, etcétera, o esta conducta era vieja, todo lo que sea, ya, digamos, guardémoslo en el legajo. Se me fue la presentación, ¿no? ¿Puede ser? ¿O No, me fui? ya estamos viendo. Entonces yo me caí, estoy viendo, está todo el mundo, pero no la presentación. Eh, ¿Qué dice? Ahí está. Eh, entonces, pero guardemos todo, porque todo eso va a servir como prueba en un eventual juicio. Eso es lo que quería apuntar. Esteban, Eh, para hacerlo dinámico, le voy a habilitar el micrófono a Rosana Crobeto. Dale. A ver si, Rosana, fíjate que ahí deberías poder. Si no hizo la pregunta ahí veo que hizo la pregunta. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Veo que hiciste la pregunta por acá. Si querés aclarar, Rosana, pero no sé qué te referís, pero si es licencia por enfermedad, no se trataría de incumplimientos. O sea, cuando hay licencia por enfermedad, no hay incumplimiento, esa ausencia no es injustificada, no hay incumplimiento y por lo tanto no corresponde a procedimiento. El camino a seguir es otro, que tiene que ver con ver si esa licencia es o no, es correcta o no, se puede armar una junta médica en caso de discrepancia y otro montón de cosas. Si entendí bien tu pregunta. Ahora vamos con lo que es el despido sin causa. El despido sin causa más o menos lo más o menos, digamos, la fórmula general la conocemos todos. Es un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción de 3 meses. Ahora vamos a entrar que es mejor remuneración mensual normal y habitual. Existe un tope de convenio. El tope de convenio es el promedio de las remuneraciones de las escalas salariales del convenio multiplicado por 3. Ese es el tope que se aplica al convenio. Entonces, y entra lo que es el famoso fallo Bisotti. Quizás acá es donde me gustaría aclarar un poco porque siempre es una consulta recurrente que tenemos en el estudio y siempre genera confusión. Lo que dice Bisotti es, nunca el tope puede implicar una quita mayor al 33% del salario para calcular la indemnización por despido. Entonces, cuando voy a calcular la indemnización por despido, ¿qué hago? Tengo hago dos cálculos. Veo el tope de convenio, suponiendo, la persona gana 10.000 pesos por mes. El tope de convenio eh, es 7.000 pesos y si aplico Bigliotti son 6.700. Bueno, aplico 7.000 pesos porque es más beneficioso para el trabajador. Ahora,
Si Bisotti es más beneficioso para el trabajador, aplico Bisotti. Entonces, ¿qué hago para tomar como salario de base de cálculo? Tomo, veo el tope de convenio, le quito al salario del trabajador un 33%, el más beneficioso es el que voy a usar. ¿Por qué? Porque dijo la Corte Suprema en el fallo Bisotti, dijo, ¿por qué se aplicó Bisotti? Porque había personas jerárquicas que ganaban muy por encima del convenio, entonces, si uno le aplicaba al tope de convenio, resulta que tomaba para calcular la indemnización por antigüedad una base de cálculo que equivalía al 20-30% de su salario, lo cual terminaba siendo, según la Corte, confiscatorio porque ya no estás indemnizando al trabajador por esa ruptura del contrato de trabajo. Entonces digo, bueno, por algún motivo linkeó con la parte tributaria y la Corte dijo, bueno, si el fisco no puede quitar más del 33%, ese 33% me parece un número razonable, y dijo, bueno, la quita no puede ser mayor al 33%. Eso es más o menos un poco la idea. Pero en la práctica, ¿qué tienen que hacer? Tomen digamos, el tope de convenio. Vean Bisotti, el que sea más beneficioso es el que sea más alto, para decirlo de una manera, ese es el que tienen que tomar. Si el tope de convenio es más bajo que Bisotti, tomen Bisotti. Y si el tope de convenio es más alto que Bisotti, tomen el tope de convenio. Eso es un poco la regla general. Perdón, perdón, ¿por qué? Ahí está, perdón. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para calcular el salario base de cálculo de emisión por despido? La ley habla de mejor remuneración mensual, normal y habitual. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos conceptos. Aunque ustedes no crean que parecen estos conceptos, hay tomos y tomos de doctrina y de fallos discutiendo qué significa normal, mensual, normal, mejor, normal y habitual. Este, Así como en el esgrima se pelean con espadas, en derecho nos tiramos con la Real Academia Española porque estamos buscando qué significa todo el tiempo cada palabra. En general, vamos a hacer habitual. Habitual significa, primero mensual, que ahí no está agregado. Mensual significa un concepto eh, vamos a empezar por el principio. Primero tomamos la mejor remuneración. La mejor remuneración del último año. Vemos que esa mejor, dentro del concepto, tomamos la mejor. La mejor debe estar conceptos que sean mensuales. ¿Qué significa mensuales? Que se perciben, armados por conceptos que se perciben todos los meses. Por otro lado, tiene que ser habituales. ¿Qué significa? Que se revengan en forma reiterada y persistente. Eh, y por otro lado, tiene que ser normales. Normales tiene que ver con aquellos que se tienen que excluir aquellos montos que sean groseramente anormales dentro de la relación laboral. O sea, vamos a poner una persona que percibe comisiones y un mes, por una cuestión determinada, su comisión se quintuplicó. La verdad que siempre recibía 10 pesos todos los meses y hay un mes que por una cuestión que tiene que ver con una campaña especial, una cuestión, fue 50. Bueno, claramente ese mes no es normal. Y con respecto a la mejor, ¿qué se dijo en el plenario Brandi, que se menciona ahí? Se discutió si cuando son rubros variables correspondía tomar el promedio o la mejor remuneración. Y en el plenario Brandi se dijo, no, no corresponde tomar el promedio de las remuneraciones variables, si tuvo remuneraciones variables, sino la mejor del último año. Acá me gustaría hacer hincapié en alguna cuestión que
para que tengan en cuenta. Por un lado, lo que tiene que ver, eh, antes de entrar en los bonos, lo que tiene que ver con el aguinaldo. El aguinaldo, según en dónde esté la empresa, se tiene que tomar o no tomar. Digo, ¿por qué según dónde esté la empresa? Porque en realidad, en el plenario de Tulosay, que se aplica en Capital Federal, dijeron que el aguinaldo no forma parte de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de vengada a favor del trabajador. Dice, bueno, no estamos hablando de un rubro, que la palabra es, como vuelvo a decir antes, acá los abogados nos peleamos con el diccionario. eh, Cuando hablamos de devengada, estamos hablando, digamos, dice, bueno, la Cámara de Capital Federal, perdón, dice que devengada significa que el aguinaldo, si bien el derecho a percibirlo es todos los meses, se devenga el 30 de junio o el 18 de diciembre. En ese momento nace, entonces, que significa que es un salario que se percibe dos veces. No es, es habitual, es normal, pero no es mensual. En cambio, en provincia de Buenos Aires, ¿qué dicen? En provincia de Buenos Aires dicen, no, el aguinaldo es un salario que se devenga día a día, por lo tanto, corresponde tenerlo, y eso es doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, se debe considerar la doceava parte del aguinaldo para el cálculo de la mejor remuneración. Entonces yo tomo la mejor remuneración, que fue, suponiendo, pesos X, tomo el aguinaldo, o sea, un sueldo más, lo divido por 12 y lo agrego a esa base de cálculo. Después sobre eso practico bisote o el tope, lo que corresponda. Entonces, la realidad en la práctica, todas las empresas aplican el plenario Tulosay y dicen, no considero el aguinaldo. ¿Qué pasa muchas veces? Hay algunos juicios en provincia de Buenos Aires donde el trabajador reclama que no sé con que la indemnización fue insuficiente porque el salario base de cálculo fue menor y no se tomó la doceava parte del aguinaldo para calcularlo, y la defensa es muy difícil porque es doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Los bonos. Con respecto a los bonos, digo exactamente lo mismo. En Tulosay se aplica en Capital Federal. Provincia de Buenos Aires no aplica, en Provincia de Buenos Aires la doceava parte del bono se va a considerar por los mismos principios que se aplican al aguinaldo, se va a aplicar en la Provincia de Buenos Aires respecto al bono. Entonces la doceava parte de ese bono anual que algunas empresas pagan, se va a considerar se tiene que considerar, se debería considerar para el cálculo de emisión por despido. En cambio en Tolosay, que es Capital Federal, dijo que están excluidos en la medida que se trata de verdaderos bonos anuales. ¿Qué dice verdaderos bonos anuales? Tienen que estar atados a objetivos y a evaluaciones de desempeño. Entonces, acá es importantísimo que cuando hablamos tenemos que probar, porque el planteo va a ser, bueno, no, en realidad el planteo de trabajadores acá no se aplica a Tulosay porque en realidad no había es un salario que percibía todos los años y no era un verdadero bono atado a objetivos ni evaluaciones de desempeño. Entonces, siempre tengan por escrito todos los años cuáles son los objetivos del trabajador, cómo son las fórmulas, cómo son las evaluaciones, el resultado de las evaluaciones de desempeño, por más que se las den frente a frente al trabajador, que de alguna manera quede notificado de esa evaluación de desempeño, quede notificado a principio de año de cuáles son los objetivos a los cuales va a estar atado el bono. A veces las fórmulas de cálculo de bono son complejas, pero también notifiquen en la fórmula de cálculo del bono, porque todo eso nos va a servir en un eventual juicio en Capital Federal para decir que ese bono está excluido y que no se tiene que tomar para como base de cálculo de la indemnización por despido. Y otro tema importante, el tema de los usos y costumbres. ¿A qué viene esto? A que muchas empresas, cuando despiden, sobre todo cuando despiden a personal jerárquico, tienen por uso y costumbre no aplicar el, el-
el tope de convenio, ni bisotti, ni ningún tope. Entonces, en ese caso ya se genera una obligación, porque los usos y costumbres en la ley de contrato está previsto como una fuente de derecho a la ley de contrato de trabajo. Entonces, yo no puedo decir, bueno, a los despedí a 7 personas sin aplicarle el tope porque me parecieron que era un buen beneficio, y a la octava decirle, no, ahora a partir de ahora la empresa aplica el tope porque ya se generó un uso y costumbre dentro de esa empresa de calcular las indemnizaciones sin tope. Entonces, tengamos en cuenta eso al momento de establecer determinados beneficios. Por esos beneficios, los usos y costumbres, cuando expresamente el artículo 1 creo que es cuando establece la fuente de derechos, menciona los usos y costumbres como una fuente de derecho. Y eso significa que como fuente de derechos genera obligaciones exigibles para la empresa, y después la empresa no puede decir, ah, bueno, pero en realidad yo no estoy obligado porque el fallo de la Corte, bueno, sí, ok, el fallo de la Corte de todo lo que digas, pero vos viniste aplicando como uso y costumbre determinado beneficio, después no puedes volver para atrás. Vamos a hablar de la tercera forma, se me está haciendo el tiempo, voy a leer lo más rápido posible, la tercera forma de que vamos a analizar hoy de extinción de contrato de trabajo, que es el mutuo acuerdo. Y acá me gustaría aclarar un poco, porque genera una confusión. Pareciera que cuando hablamos de mutuo acuerdo, yo sé que el nombre es confuso, y parece que cualquier acuerdo que haya entre el trabajador y el empleador es un mutuo acuerdo, que técnicamente sí lo es. Pero acá estamos hablando de una cosa muy específica, que es una forma de extinción del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es un mutuo acuerdo? La mejor manera que se me ocurre de explicarlo siempre es, hay tres formas de distinguir el contrato de trabajo: voluntad del empleador, despido; voluntad del trabajador, renuncia; o por acuerdo entre partes. Nos ponemos de acuerdo y extinguimos la relación laboral. Entonces, vamos a ver recién que tenemos que distinguir el mutuo acuerdo de los acuerdos transaccionales. Vamos a ver ahora que tenemos que distinguir el mutuo acuerdo de los acuerdos transaccionales. No quiero complicar mucho, pero vamos a decir, mutuo acuerdo es una forma de distinguir el contrato de trabajo. Está sujeto a dos condiciones: escritura pública, y tiene que ser presencia del trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, escritura pública, autoridad judicial o administrativa, y presencia personal del trabajador. Esas dos condiciones. Nos ponemos, llamamos un escribano público, y frente a un escribano público, que la importancia del escribano público, la autoridad administrativa, tiene que ver para que vean que el trabajador no fue obligado a ir, sino va a decir, bueno, libremente y conscientemente consintió que las dos partes nos ponemos de acuerdo y queremos extinguir esta relación de trabajo a partir de hoy. Como queremos extinguir queremos extinguir de trabajo a partir de hoy. Eso es el mutuo acuerdo. Después se agregó como una modalidad la posibilidad de pactar una gratificación por egreso. Se fue avanzando en ese sentido, que no estaba previsto en la ley de contrato de trabajo original. Entonces, yo me pongo de acuerdo, negocio una salida con vos, y como parte de esa salida te pago una gratificación que tiene la ventaja, a diferencia del indemnización por despido, que se puede pagar en cuotas. Todo lo que podamos acordar en el mutuo acuerdo es válido, porque lo único que, la única es más, se puede distinguir con el pago cero indemnización, porque en realidad el mutuo acuerdo es trabajador y empleador, nos pusimos, convenimos extinguir la relación laboral a partir de hoy. A partir de hoy o a partir de donde sea, todo lo que venga después, dentro de la ley, va a ser válido. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que hubo un fallo de la Corte Ocampo,
donde hubo un mutuo acuerdo de una persona, un trabajador, dijo que el mutuo acuerdo que había firmado era nulo, la Cámara del Trabajo dijo que era nulo porque no había sido homologado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, como no había sido homologado ese acuerdo por el Ministerio de Trabajo, eh, era nulo. Entonces la Corte dijo, no, no, ojo, y acá viene lo que hablamos recién, ojo, distingamos el mutuo acuerdo eh, de los acuerdos transaccionales. Un acuerdo transaccional que es cuando hay un derecho, se llama litigioso o controvertido, vamos a decir, hay un derecho controvertido del trabajador, entonces llegamos a un acuerdo sobre ese derecho controvertido y ese acuerdo sí tiene que ser firmado entre una autoridad judicial o administrativa y el trabajador tiene que contar con asesoramiento letrado y tiene que usar una fórmula que es una justa composición de derechos e intereses, que se dice habitualmente. O sea, yo, autoridad administrativa, veo los hechos controvertidos y digo hay una justa composición de derechos e intereses. Como un ejemplo de un acuerdo transaccional, lo despedí con causa, en un juicio llegó a un acuerdo y ese acuerdo me comprometo a pagarle plata para poner fin a esa controversia. Eso es una transacción. Y ese acuerdo transaccional requiere autoridad administrativa o judicial. El mutuo acuerdo es otra cosa. El mutuo acuerdo es una forma de extinción del contrato de trabajo, donde no hay derechos controvertidos, sino que las dos partes nos ponemos de acuerdo para extinguir el contrato de trabajo y eventualmente se le reconoce, aparte de la liquidación final, lo habitual es reconocer determinados beneficios, porque claramente se utiliza habitualmente como un modo de extinción negociado donde eh, negociamos con el trabajador determinadas pautas para que se vaya. No sé, se le paga una suma de dinero que puede ser no, que puede o no ser en cuotas, mantenerle, no sé, cobertura prepaga. Hay un montón de cosas adicionales y aparte se establece obligaciones como confidencialidad y otra serie de cuestiones, pero que no hacen al mutuo acuerdo. Todo eso hacen a cuestiones anexas que nos interesan tener en ese convenio. Pero el mutuo acuerdo, vuelvo a repetir, es empleador y trabajador, nos ponemos de acuerdo para extinguir la relación de trabajo y vamos a un escribano para decir, hoy queremos extinguir la relación de trabajo a partir de hoy, mañana o el mes que viene. Ocampo ya lo vimos, y esto es lo que hablamos un poco de la diferencia entre el 241 acuerdo transaccional, eh, que un poco ya lo vimos, uno, la extinción de contrato de trabajo por voluntad de las partes, otro es una forma de resolver derechos controvertidos, uno requiere escritura pública, autoridad judicial o administrativa, el otro requiere homologación para decir que sí, que el trabajador ha asesorado y que se llegó a una justa composición y que no se está aprovechando de la situación del trabajador. Y necesita homologación para ser válido o el acuerdo transaccional. Si no está homologado, eh, ese acuerdo transaccional no tiene mayor alcance. En cambio, el mutuo acuerdo no requiere homologación. Vamos con la renuncia. La renuncia es, como dijimos, sencillamente la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador. Se puede formalizar mediante dos sistemas. O frente al Ministerio de Trabajo, que notifica al empleador, o por telegrama. Increíblemente, y no sé por qué, no sirve la renuncia hecha ante escribano público. O sea, si un trabajador va a un escribano público y dice que va a renunciar, y el escribano público va a notificar la renuncia, no es válida, sino que requiere que sea, que sea solamente de los dos mecanismos, o el telegrama colacionado, o telegrama con acción laboral, o frente a la autoridad de trabajo. Hay una cuestión por ahí con la renuncia, que sería lo más interesante, es si son válidos los convenios de renuncia. A mí,
no me gustan. A mí personalmente los convenios, salvo que sea necesario en un caso concreto, me parece que existiendo el mutuo acuerdo, el convenio de renuncia no tiene mayor sentido. Un convenio de renuncia sería, vos renunciás y cuando vos, digamos, ponemos por escrito, vos renunciás a partir de, vas a ir a renunciar y después de tu renuncia yo te pago una gratificación de pesos tanto. Ya poniendo por escrito, me parece que se parece demasiado a un mutuo acuerdo y no tiene demasiado, no le gusta demasiado a los jueces. Porque hay un convenio, porque la renuncia, los jueces lo miran de lejos y dicen, acá hay algo, alguna imposición del empleador media rara. Puede ser que en algún caso concreto sea necesario porque es la mejor forma, pero mm, dentro de lo posible lo evitaría. Y por otro lado, las gratificaciones por renuncia, tanto la indemnización por despido como la gratificación en caso del artículo de los mutuos acuerdos, no están alcanzados por el impuesto a las ganancias, y así lo dice la FIP, hasta el tope de Bisotti o hasta el tope, lo que exceda el tope sí, pero bueno, igual es discutible si lo que exceda el tope está alcanzado o no por ganancias. En los convenios de renuncia es mucho más discutido si yo pago una gratificación, que esa gratificación por renuncia no está alcanzado por ganancias, porque no existe una norma ni de la FIP, por lo menos que yo conozca, que los excluya. Y por último, vamos a hablar de la jubilación del trabajador. El Acá lo más interesante, cuando el trabajador cumple la cantidad de años de deporte que alcanza antes de, digamos, vamos a ver cómo era la antigua ley de contrato de trabajo, cuando alcanzaba la mujer 60 años, 65 años el hombre, y tenía 30 años de aportes, el empleador podía intimar al trabajador a que iniciara los trámites jubilatorios. Una vez que obtiene la jubilación o pasó el plazo de un año, se extingue el contrato de trabajo. Eh, ¿Qué pasó en el gobierno de Macri? Todos más o menos nos acordamos que hicieron hacer la reforma de ley previsional por una cuestión de costos, costó pedradas en el Congreso y demás. La fórmula que encontraron fue decir, bueno, ok, yo mantengo la edad de jubilación, pero pongo que el empleador no puede intimar al trabajador hasta que cumpla 70 años. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener la mujer puede iniciar su jubilación a los 60 años. Sin embargo, el empleador no puede intimar a que le inicie hasta que cumpla 70 años. Quiere decir que de 60 a 70, si quiere no jubilarse, no puede. Si quiere no jubilarse, puede hacerlo, pero y yo empleador no puedo hacer nada. Una vez que cumpla 70 años, la puedo intimar a que inicie los trámites jubilatorios. Lo mismo con el hombre, pero la diferencia es de los 65 años. 65 años ya puede jubilarse, sin embargo, yo, empleador, no puedo intimarlo hasta que cumpla 70 años. Ahora, ¿qué pasa si el empleado, antes de cumplir los 70 años, se jubila y nos notifica de la situación? La relación de trabajo se extingue sin mayor problema. O sea, para ordenarnos. La mujer puede jubilarse a los 60 años, yo no lo puedo intimar hasta los 70. Si antes de los 70 se jubila, la relación queda extinguida. Lo mismo con el hombre, pero a los 65 años. Bueno, más o menos vimos todo. Eh, la última parte un Quedaron, poco más apurado porque se me estaba pasando la hora, pero si hay preguntas, todas las que sí, quieran las quedaron resuelvo. dos preguntas ahí que, bueno, nos pasamos de la charla y no las hice en momento. Una de Martín, que dice, las vacaciones para el caso de empleados jornalizados que cobran por hora, ¿forma parte de la remuneración habitual para el 245? Las vacaciones para el caso de personal jornalizado que cobran por hora. Eh, Me atrevería a decir que sí, porque no son como las otras, porque forman parte, los reciben, las vas liquidando con esa hora, porque cobran por hora,
y están jornalizados, así que entendería que sí, pero bueno, es una cuestión de ver un poco cómo lo están liquidando concretamente y en base a eso definir. Pero si están liquidando vacaciones básicamente todos los meses, con lo cual va a formar parte del salario normal y habitual. Eh, con lo cual lo vas a tener que considerar, a diferencia de lo que pasa con el personal mensualizado, que vas a liquidar las vacaciones directamente por año. Hay dos temas que por ahí me gustaría, un tema que me consultaron hace poco, me gustaría tocar, que era interesante. No está en la pregunta, pero sí mm, me llevó una investigación, que era qué pasa cuando yo despido a alguien, suponer yo despedí a alguien en agosto, y ahora tengo paritarias retroactivas, ahora en septiembre, acuerdo paritario es un incremento paritario de forma retroactiva que se aplica, no sé, de julio, de agosto, como sea. ¿Qué pasa si yo ya despedí a esa persona, le pagué la indemnización por despido en base al salario anterior? La verdad que de toda la investigación surge que hay que hacer el reajuste porque, digamos, no hay, claramente forma parte de ese salario, que debió haber percibido en agosto, con lo cual no hay otra salida. Y otro tema que por ahí también bastante crítico, están negociando ahora paritarias no remunerativas o con incrementos no remunerativos por algunos meses. Si ese incremento no remunerativo se tiene que tener en cuenta para la indemnización por despido. La realidad que como al ser la definición de no remunerativo expresamente dice que no es remuneración, por lo cual no debería ser tenido en cuenta para la base de cálculo del despido, salvo que se acuerde en el acuerdo de paritarias lo contrario, pero si ya va a un reclamo judicial, sepa que lo van a perder porque estos conceptos no remunerativos no resisten el análisis de la justicia. Otra pregunta que ha quedado es de Juan Pablo, que dice, con la problemática en los tiempos del correo para notificar los despidos, ¿cuál es la mejor manera para evitar estos problemas o discusiones con el trabajador despedido si no le llega la notificación en tiempo? Sí, son dos preguntas, era una la primera. ¿Se modifica la fecha del despido hasta que le llegue? Y Ever como una opción dice hacerlo con escribano, que es una posibilidad, pero es más cara también. Mm. Esperá, ¿cómo es? De vuelta, pues, hay dos preguntas en una. Vamos con Bueno, la es primera de los decir, tiempos de correo para notificar los despidos. ¿Cuál es la mejor manera para evitar los problemas o discusiones del trabajador despedido si no le llega la notificación en tiempo? Bueno, una forma es, como dice Ever, es por escribano, notificarlo por escribano en ese momento. La otra forma es mandar el telegrama de despido y ver si quiere firmar una copia de ese telegrama, pero y la otra es mantener una especie de reunión con él donde se notifique. Pero bueno, sí, tiene carácter recepticio la notificación, con lo cual va a ser el momento que recibe el telegrama la fecha de baja, no queda otra. Si queremos la forma más segura de que sea fehaciente la notificación, como dice Eber, es mediante escribano público. bueno, y ahí Gisela también complementa esto. Dice, ¿qué pasa si es remoto? Si es con escribano presente, debería ser algo presencial. Yo entiendo que sí, porque el escribano tiene que ver el DNI, tiene que validar la identidad de la persona. Sí, y hemos discutido bastante con los escribanos si podía hacerse remota la comunicación, o sea, y del despido nos han dicho que no, que es presente, que no hay protocolo dentro del colegio de escribanos y normativa que permita al escribano hacer notificaciones vía Zoom o cualquier otra plataforma virtual. Con lo cual la única que queda es o citarlo a la empresa o ir con un escribano a la casa y notificarle el despido. Si se Si el quiere hacer escribano no remotamente. quiere hacerlo, no, no se va a poder hacer de No se manera puede hacer remotamente. remota. Bueno, con eso
ya tenemos las preguntas que se fueron realizando. De todas maneras, les queremos dejar en primer lugar el blog de noticias del estudio que siempre les mandamos. Ahí vamos cargando novedades que tienen que ver con el derecho laboral principalmente, pero lo pueden revisar frecuentemente como para ver qué cuestiones vamos agregando. El canal de YouTube, que en este caso va a ser bastante importante, como les dijimos, no se llegaron a conectar todos aparentemente por lo que nos dijeron en un problema de Microsoft, así que aquellos que sí pudieron conectarse es el equivalente a ganarse la lotería, más o menos, porque muchísima gente no pudo hacerlo y como vamos a subir esta capacitación a YouTube, va a ser buena para que lo puedan ver las personas que no pudieron conectarse. Por último, si hay preguntas, consultas, dudas, lo que sea, tenemos el mail del estudio, el info, el mail general, mandan un mail ahí y eventualmente en cuanto podamos nosotros nos ponemos con la consulta que nos envíen. Muchísimas gracias por haber participado una vez más de esta exposición y de este tema que siempre está en boga y siempre es bueno repasar. Le cedo la palabra a Esteban para comentarios finales. Muchas gracias a todos por su participación activa, por estar presentes. Habrán notado que hay un diseño distinto del logo y demás en la presentación. Eso tiene que ver con que el estudio que cumple 15 años el 1 de octubre. Así que vamos a hacer una página, estamos trabajando en una página de internet nueva, ya cambiamos el logo, así que este, para ver de a poco, van a ir viendo un cambio de imagen que tiene que ver con estos 15 años de estudio de los cuales estamos tan orgullosos. Muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos verlos en la próxima. Hasta luego.